Muy buenas de nuevo, maestros y maestras del aprendizaje de idiomas, y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast El arte de los idiomas, el número 38. Y bueno, un podcast en general, como digo siempre, en el que mi objetivo principal es ayudaros a comprender que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso. Lo seguiré repitiendo porque estoy totalmente convencido de ello, ¿vale? Y entonces mi objetivo general con cada uno de los episodios es ayudaros a convenceros todavía más y a responder vuestras preguntas relacionadas con el proceso de aprendizaje de idiomas para ayudaros a entender este hecho, digámoslo así, ¿vale? Y, y eso, pues nada, después de esta pequeña introducción vamos con el nuevo episodio de hoy. Vamos. Y en el episodio de hoy voy a hablar de la lectura en general, ¿sí? De qué tipo de libros elegir dependiendo de nuestro nivel, cómo llevar a cabo la lectura, qué tipo de lecturas son interesantes dependiendo del nivel, como decía, cómo hacerlo, si tenemos que buscar palabras o no, si tenemos que leer de forma más natural, etc. Y esto fue una idea de una suscriptora o seguidora del proyecto en YouTube, así que muchas gracias de antemano, ¿vale? Por la idea, y vamos con el episodio de hoy. Y bueno, antes de nada, y como digo siempre, por muy interesante y placentero que sea el recurso de la lectura para aprender idiomas, bueno, en general, ¿no? Pero en este caso para aprender idiomas, al final la clave fundamental de este proceso se reduce a lo de siempre, a que el mensaje sea comprensible, ¿sí? Luego, por supuesto, voy a hablar en ese sentido sobre este tema, pero cuanto más interesantes sean las historias, o si somos capaces de leer libros, historias de temas que nos interesan más, pues evidentemente es todavía incluso mejor, ¿no? Pero al final, para que el proceso funcione, para que nos ayude a mejorar, la clave fundamental es que el mensaje sea comprensible, ¿sí? Y como decía, ahora voy a hablar de diferentes tipos de libros, dependiendo del nivel, pero al final todo se reduce a eso, es la clave fundamental. Y como digo siempre con cualquier tipo de recurso, prueba algún tipo de libro que creas que puedes entender. Si lo entiendes, perfecto, y continúa leyendo más libros de ese estilo. Si no puedes comprender el mensaje, lo que pasa, intenta buscar algo más sencillo, que no pasa absolutamente nada, ¿sí? Porque como digo siempre, si no puedes entender en este caso un tipo de libro específico, no quiere decir nada, no quiere decir que el proceso no esté funcionando, no quiere decir que no se te den bien los idiomas, etc. Simplemente que no has llegado hasta ese punto todavía, y lo único que tienes que hacer es buscar algo más sencillo y ya llegarás allí más adelante. Es lo único que pasa, ¿sí? Creo que también lo he repetido muchas veces, pero creo que es importante. Y sí, y como siempre también, cuando me refiero a que en este caso el libro, la historia, sea comprensible, nuevamente no quiere decir que tengas que entender todas y cada una de las palabras, sino el mensaje de la historia, lo que está pasando, ¿sí? Así en líneas generales, digamos. Y pues nada, vamos a un poco por orden con los tipos de libros que yo personalmente utilizo para seguir mejorando, para seguir aprendiendo los idiomas que ya hablo y otros nuevos, ¿vale? Para daros unas pequeñas ideas pues eso, de qué tipo de libros, de historias podéis utilizar para seguir mejorando, ¿no? Y por ejemplo, empezando con un idioma en el que no sabéis absolutamente nada, que empezáis de cero prácticamente, la verdad que siempre es complicado. O sea, cualquier tipo de recurso, digamos, autodidacta en este punto siempre va a ser más complicado, especialmente si el idioma que queréis aprender no está muy relacionado con vuestro idioma materno, como en el caso de español e italiano, por ejemplo, ¿sí?
Que no sé, en el caso... Bueno, empezando de cero, incluso en ese caso es complicado, ¿no? Prácticamente imposible, pero seguramente si como hablantes nativos de español, un libro en italiano o portugués, siempre o sea, vais a ser capaces de acceder a libros comprensibles más rápido que en el caso de... Bueno, por supuesto en el caso de un alfabeto diferente, pero incluso en el caso de, no sé, alemán, por ejemplo, sí. Pero bueno, como decía, en el caso de empezar desde cero prácticamente, pues yo creo que la mejor forma de exponerse al idioma de forma escrita al final es ya sea a través de las clases que hagas con profesores o viendo vídeos en YouTube de profesores que crean vídeos con historias para principiantes. Pues al final que en esas clases o en esos vídeos haya cierto tipo de información escrita, aunque no esté la historia completa escrita, pero ciertas palabras poco a poco, ciertas frases, yo creo que al final es la mejor, quizás la única forma de empezar a exponerte al idioma de forma escrita cuando estás empezando, ¿no? Porque cuando empiezas de cero o prácticamente de cero, es complicado encontrar cualquier otra cosa que sea comprensible, ¿no? Y bueno, después de este punto, cuando todavía estamos en un nivel básico, pero ya un poquito más avanzado que eso, o sea, que no empezamos de cero absoluto, digamos, los recursos que yo suelo utilizar o que suelo buscar son o bien historias infantiles o cómics, ¿sí? Porque obviamente el lenguaje que utilizan es más sencillo, porque están pensados para niños, en general para niños, ¿no? Entonces siempre van a utilizar palabras más sencillas, estructuras más sencillas en general, incluso conceptos más sencillos, que lo que nos va a ayudar a la comprensión, ¿no? Y en ese sentido, nuevamente, se trata de ir probando diferentes libros o cómics en este caso o historias y como siempre, si lo entiendes perfecto y continúa con historias similares, si no, pues busca algo más sencillo o continúa con las clases o viendo vídeos en los que el profesor te ayuda realmente a comprender el mensaje, ¿no? Y entonces, pues yo normalmente lo que hago, pues ya te digo, depende un poco del idioma. Como decía, probablemente vas a ser capaz de acceder más rápidamente a libros, cómics comprensibles si se trata de un idioma más similar al tuyo, pero bueno, es una cuestión de probar, como siempre, ¿no? Y en este caso principiante de historias para niños o cómics, y también en el caso que voy a comentar más adelante, de nivel intermedio, incluso nivel avanzado, yo creo que lo más importante es que, bueno, uno, que sea comprensible, por supuesto, pero también mucha gente me pregunta sobre, a la hora de leer, si cuánto necesitas comprender, o si tienes que buscar las palabras que no entiendes, etcétera. Cómo llevar a cabo el proceso en general, ¿no? Y yo, personalmente, bueno, como decía, para mí lo importante es entender el mensaje. Si tampoco es necesario entender todas y cada una de las palabras, si no tienen una importancia capital en la comprensión de la historia, de lo que está pasando, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí personalmente no me gusta buscar palabras, o sea, no me gusta estar leyendo y buscando palabras constantemente porque al final me rompe el ritmo, no estoy disfrutando de la actividad tanto como me gustaría, etcétera. Y generalmente si tienes que buscar muchas palabras, lo que quiere decir es que probablemente esté un poco más allá de tu capacidad de comprensión en este momento, ¿no? Y en ese sentido, independientemente del nivel, yo creo que cualquier libro que lea, yo creo que simplemente busco unas 2 o 3 palabras, 2, 3, 4 palabras máximo, en todo el libro completo, ¿sí? Y solo cuando tengo la sensación de que esa palabra concreta es realmente importante para entender el mensaje de la historia, para entender lo que está pasando, o para entender una acción importante de un momento de la historia, ¿no? Porque siempre hay palabras que no vamos a entender. O sea, nos pasa incluso en nuestra propia lengua materna, ¿no? Pero en muchas ocasiones son palabras que no... O sea, el entender o no esa palabra no condiciona tu comprensión de la historia, tu comprensión de los hechos, ¿no? Entonces tampoco es necesario estar buscando palabras constantemente, sino
si no se ve afectada la comprensión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y como decía, a mí personalmente me corta el ritmo y me hace disfrutar menos de la actividad, y yo creo que en general es algo que pasa a mucha gente. Entonces mi consejo en cualquier nivel es que simplemente buscar las palabras, pero como decía, muy pocas en todo el libro, pero las palabras solo aquellas que tú sientas que necesitas entender para comprender lo que está pasando en la historia, ¿no? Y si no es así y constantemente tienes que buscar palabras para entender lo que está pasando, como decía, lo que probablemente está pasando es que está un poco más allá de tu nivel de comprensión y nuevamente lo único que tienes que hacer es buscar algo más sencillo y ya volverás más adelante a ese recurso concreto, ¿sí? Y nada, pues eso, en nivel básico, historias para niños, cómics, es una cuestión de probar, sí, como siempre. Y bueno, en el caso de historias, seguro que incluso en internet, pues, en el caso de historias, cuentos clásicos, seguro que hay muchas páginas en el idioma que sea que puedes encontrar para leer los libros, las historias gratis y de forma legal, ¿sí? Porque en muchos casos se trata de cuentos antiguos sin copyright ni nada, entonces es perfectamente posible. Incluso canales de YouTube en los que leen las historias, etcétera, ¿vale? Y luego, pues un poco más adelante, ya cuando nuestra capacidad de comprensión continúa mejorando, pues otra opción interesante es los libros juveniles o libros para adolescentes, digamos, ¿no? Pues no sé, en plan Harry Potter, por ejemplo, o bueno, de cualquier tipo de diferentes tipos de historias, ¿no? Pero digamos para un público más juvenil. Que nuevamente, el lenguaje utilizado, las expresiones utilizadas suelen ser un poco más sencillas que libros para adultos, digamos, pero ya son bastante más complejas que las historias para niños que comentaba anteriormente, ¿no? Y nuevamente, misma estrategia, digamos. Si necesitas buscar 2, 3 o algunas palabras a lo largo del libro, sin problemas, pero yo diría que simplemente aquellas que tú sientes que son necesarias para entender el mensaje de la historia, y solo si se trata de vez en cuando, ¿no? Si lo haces constantemente, como decía, probablemente quiere decir que no has llegado a ese nivel de comprensión todavía. Y bueno, luego realmente, una vez que llegas a este nivel, es una cuestión de continuar leyendo libros de un nivel similar a este y seguir pues poco a poco, cuando notes que tu capacidad de comprensión va mejorando, pues probar con libros un poco más complejos hasta que al final llegas a cualquier tipo de libro para adultos del tema que más te interese, que al final digamos que o sea, no sé, sí, cómo decirlo. Es nuestro objetivo principal, digámoslo así, ¿no? Sí, cuando queremos leer en un idioma nuevo, nuestro objetivo final, digamos, es ser capaces de leer cualquier tipo de libro, o sea, de leer libros sobre temas que nos interesan, sí, porque al final, o sea, cada persona es diferente, pero digamos que leer historias infantiles durante 5 años nos acabaría cansando a todos, ¿no? Creo. Pero bueno, siempre, cuando se hace al principio y viendo que es, o entendiendo que es como un recurso de transición, yo creo que incluso las historias para niños son muy agradecidas porque también digamos que es muy placentero ver que puedes entender historias, cuentos, libros en un nuevo idioma, ¿no? Entonces, incluso si no es el recurso más interesante del mundo en general, tiene ese punto extra de placer y de motivación que recibimos al ver que somos capaces de entender un nuevo idioma, ¿no? Así que nada, ¿no? En general estos son los tipos de libros que yo utilizo, como decía, pues generalmente al principio cuentos infantiles, cómics de diferentes tipos dependiendo de mi nivel. Después pues historias, libros juveniles, etcétera, así poco a poco hasta ser capaz de entender cualquier tipo de libro y pues llegar a un punto en el que puedes entender libros de los temas que a ti más te interesan, ¿no? Que ese ya es un punto en el que prácticamente no cuesta ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Porque
Es algo que ya estás haciendo en tu propia lengua nativa, ¿no? Así que nada, pues esto es el nuevo episodio de hoy. Espero que os haya gustado y que os ayude un poco a comprender cómo utilizar la lectura para el aprendizaje de idiomas, ¿sí? Porque se trata de un recurso extremadamente útil, ¿vale? Y además placentero, ¿sí? Especialmente para aquellos que nos gusta leer en general, pues es un verdadero placer poder continuar aprendiendo tus idiomas favoritos mientras realizas una actividad tan placentera que ya realizabas en tu propia lengua materna, ¿no? Entonces ni siquiera, como digo siempre, ni siquiera tienes que encontrar un tiempo adicional para llevarla a cabo, porque es una cuestión de, en lugar de hacerlo en tu lengua nativa, cambiar a tu lengua objetivo en este caso, ¿sí? Pues nada, amigos y amigas, muchas gracias, como siempre, por escuchar este episodio hasta el final. Y como decía, cualquier pregunta, sugerencia, opinión sobre este episodio, lo que sea, lo podéis dejar en la sección de comentarios si lo estáis escuchando en YouTube o cualquier plataforma en la que se pueda dejar comentarios. Y nada, que tengáis un buen día donde quiera que estéis y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio, el número 39 del podcast. Y nada, un abrazo a todos y a todas y nos vemos. Chao.